Vamos a hablarlo no de forma técnica, por eso hemos animado a la participación en ese seminario, porque realmente es apasionante lo que vamos a ver ahora, pero no realmente qué es la esperanza de vida, o si realmente la utilizamos, ¿no? Y podemos decir que es la edad a la que podemos llegar a vivir, y si es así, depende únicamente del sexo y de la edad, y entonces no podemos hacer nada, o bien sí que tenemos opciones para mejorarla o para influir, ¿no? De esto va, y como os decía al principio, esto nos ha permitido ese juego de hacer más ameno lo que puede ser un cálculo actuarial, ¿no? E incluso hacíamos broma, incluso al principio, que incluso hemos aparecido en un programa radiofónico de gran importancia aquí en Cataluña, ¿no? Nos ha permitido ser protagonistas, diríamos, del Col·legi d'Actuaris por un tema que luego veremos que incluso ha supuesto ciertas críticas, ¿no? Pero nos hace ilusión porque hemos conseguido precisamente romper ese hielo de lo que es tan técnico y desconocido a algo que realmente genera esa discusión. Entonces, para ofrecernos esa charla, esa explicación, el presentaros este simulador, en el día de hoy vamos a contar con 3 artistas, que son los que en pantalla saldrán a continuación. Lidia, si me la pasas. Son Nuria Moreno, son Lidia Martínez y son Emilio Vicente. Seguro que muchos de ellos los conocéis. Ellos, aparte de su rol profesional en las distintas compañías que aquí veis, en su tiempo libre, pues se dedican a hacer simuladores, ¿no? Y hablarnos de hábitos de vida saludables. ¿Desde cuándo un actuario nos habla de los hábitos de vida? Pues sí, aquí también lo hacemos. Y a mí me gustaría destacar, y voy a leer para no equivocarme, que Nuria, aparte de ser actuaria de vida ahorro en Grupo ACM, es un amante del heavy metal y su esperanza de vida en el simulador son 95 años. Así que ojo al dato. No sé si es el heavy metal o es Nuria en sí misma, pero 95 años. Lidia Martínez le gusta la ópera y es una visitante asidua cuando podía en el Palau Blaugrana. Allí desfoga toda su energía, ¿vale? Su esperanza de vida son 84 años. Y ahí lo dejo. Lidia, luego nos cuentas. Emilio, aparte de un fantástico actuario, es una apasionado de la pintura, la fotografía y el dibujo. Pues Emilio tiene una esperanza de vida de 85 años. Así que con esos datos empezamos este seminario. Le paso la palabra a Nuria y luego al final sí que tendremos oportunidad de charlar, de comentar, de preguntar y os animo a todos a que seáis muy activos. Así que adelante. Hola, buenas tardes a todos. Empezamos hablando del concepto de esperanza de vida y a continuación veremos algunos datos interesantes sobre ello. Por ejemplo, la definición que nos da la ONU de la esperanza de vida es la siguiente: cantidad de años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida. Como veis, en la definición se habla de patrones de mortalidad y se considera que estos no cambian. Entonces es que podemos cambiarlos. ¿Qué pasa si los cambiamos? Pues lo veremos a lo largo de esta webinar. En otro detalle interesante que debemos fijarnos en la definición es que se centra en una sola variable, la edad. Pero parece lógico pensar que hay otras variables que pueden influir en la esperanza de vida. Vamos a ver. Pues aquí, si observamos, como decía, España está en segundo lugar, por detrás de Japón. Es un país envejecido, o si lo queríamos decir de otra forma, una esperanza de vida muy alta. Concretamente tiene 3 años más por encima de la media. También en esta tabla observamos que en los últimos 45 años ha incrementado más o menos 10 años la esperanza de vida. En cambio, para otros países el incremento ha sido mayor, por la evolución que han tenido o la situación que tenían en 1970, que era muy diferente. Centrémonos ahora en España. Miremos la pirámide poblacional. Bueno, pirámide, en 1993 era una pirámide. Ahora ya la parte ancha va por la mitad de esta. Y dentro de 13 años casi podremos hablar de una pirámide invertida. Estos datos nos dicen que la esperanza de vida va aumentando y que, por lo contrario, el índice de natalidad está disminuyendo. Si observáis, también en este gráfico,
ya nos parece una nueva variable, el sexo, ya que también juega un papel importante en la esperanza de vida. Y es que, por cuestiones genéticas, las mujeres podemos tener una esperanza de vida más larga que los hombres. Analicémoslo. Si cogemos el año 1993 de la gráfica anterior como referencia y lo comparamos con los datos que tenemos de 2018, vemos claramente el incremento de la esperanza de vida al nacer. Como todos sabemos, o podemos pensar, es debido a las mejoras en medicina, en hábitos saludables, etc. Por otro lado, en esta comparativa también observamos la diferencia entre hombres y mujeres, y que estaba menguando. Y es que aunque genéticamente las mujeres vivimos más que los hombres, ya que los estrógenos nos ayudan a protegernos frente al estrés, porque las evoluciones de las enfermedades crónicas son más lentas para nosotras, cada vez hay menos diferencia entre hombres y mujeres. Porque las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral con los riesgos que esto comporta y han ido incrementando el consumo de vicios o hábitos que antes eran más de hombres, como el tabaco y el alcohol. Como curiosidad, si observáis en el gráfico superior, donde vemos la evolución de la esperanza de vida, vemos que la diferencia entre hombres y mujeres fue más evidente entre los años 1958 y 1987, y especialmente por dichos hábitos. Ahora analicemos España por provincias. Vemos que la esperanza de vida también es distinta entre ellas, y sobre todo hay diferencia entre las del norte y las del sur. Y es que los hábitos de vida, los accesos a recursos o las actividades de la zona, si por ejemplo son más industriales o más rurales, influyen en la esperanza de vida. Y si comparamos la evolución que ha tenido la esperanza de vida en España y en los países mediterráneos con las nórdicas, pues observamos que aunque antes la diferencia de la esperanza de vida era notable entre ellos, actualmente esta tiende a ser igual. Pasa un poco lo mismo con la variable sexo, que la esperanza de vida va a converger al mismo punto. Y en el resto del mundo, ¿cómo ha ido? Pues a nivel mundial también observamos lo mismo, que desde siempre ha habido diferencias entre zonas, por los mismos motivos que han habido aquí por provincias. Pero todos han ido evolucionando, cada uno a su ritmo, pero todas han ido evolucionando. Podemos suponer, no sabemos cuándo, pero parece lógico pensar que se deberían ir igualando. Dejemos ahora de analizar la evolución o de compararnos y volvamos al concepto básico de la definición de la esperanza de vida. La esperanza de vida mide el promedio de años vida, independientemente del estado de salud. En esta slide podemos ver que tener una esperanza de vida alta podría no ser tan bueno si tu salud no te acompaña. Esto evidencia que la salud tiene incidencia sobre la esperanza de vida o sobre la calidad de esta. Es decir, la clave es llegar bien, no solo llegar. Bueno, de momento hemos hablado de la esperanza de vida en el momento de nacer. ¿Y si cambiamos el punto de partida? Pongamos que ya tenemos 65 años. ¿Qué esperanza de vida tengo una vez ya los he cumplido? Y es que haber llegado vivo a los 65 años ya nos hace incrementar la esperanza de vida en unos añitos, aproximadamente unos 3. ¿Y por qué el incremento baja de 5 a 3 años entre 1993 y 2018? Pues precisamente porque la esperanza de vida al nacer ha mejorado mucho. Una vez que ya hemos visto la definición de esperanza de vida y hemos observado algunos datos relevantes sobre ella, ¿para qué la podemos usar? Pues, por ejemplo, para hacer estudios y comparativas de la población, como ya hemos podido comprobar. Las compañías de seguros la tienen presente para tarificar los seguros de vida. ¿Y creéis que influye la esperanza de vida en la pensión de la jubilación? ¿O se tuvo en cuenta cuando se estableció la edad de jubilación a los 65 años en España? Vamos a ver un poco de historia de la seguridad social para dar respuesta a esta pregunta. El punto de partida fue en 1883, con la primera Comisión de Reformas Sociales.
Fueron habiendo diferentes sucesos hasta que en 1963 apareció la Ley de Gases de la Seguridad Social. ¿En qué momento de esta cronología pensáis que se estableció la edad de jubilación a los 65 años? Pues ni más ni menos que en 1919, con el Seguro Social del Retiro Obrero. Hace más de 100 años. Son muchos, ¿eh? ¿Y qué esperanza de vida pensáis que había en esa época? Pues 41 años. Qué poco, ¿verdad? 41 años. Así que cuando se estableció la edad de 65 años para la jubilación, muy pocos llegaban a esa edad. Los que llegaban sobrevivían unos 10 años de media. En cambio, ahora es muy probable llegar vivo a los 65 años y vivir de la pensión unos 21. Os dejo estos datos para que todos hagáis una reflexión de si nuestro sistema de pensiones parte de una base coherente. Yo personalmente tengo mis dudillas, ¿eh? Centrémonos otra vez en los factores que pueden influir en la esperanza de vida. Hasta ahora hemos visto que la edad, el sexo y las zonas donde se vive influyen en la esperanza de vida. Pero hay otros factores que también. Por ejemplo, acceso a la sanidad pública. No todos los países tienen la misma sanidad pública. Posibilidad de sanidad privada, poder adquisitivo. No nos engañemos, el dinero siempre ayuda. Y las pandemias, como la que por desgracia estamos sufriendo. Pues los primeros estudios ya dicen que sí, que esta ya está disminuyendo la esperanza de vida en un añito. Pero recordar, la esperanza de vida es un promedio, que puede ser que esta tendencia cambie. Hay factores como la edad, el sexo, la sanidad pública, las pandemias, que como personas a nivel individual poco podemos incidir para mejorar nuestra esperanza de vida. Pero ¿y en los hábitos de vida qué tenemos? Así que ahora, con Lidia, nos centraremos en algunos hábitos de vida, como estos, y cómo estos influyen en la esperanza de vida. ¿Y qué podemos hacer para mejorarla? Buenas tardes. En esta parte del webinar vamos a detallar qué consideramos hábitos de vida y cuál es el impacto que tienen o pudieran tener sobre la esperanza de vida. Respondiendo a la pregunta que identificamos como hábitos de vida, a continuación los pasamos a especificar. Y entre ellos tenemos la situación familiar, el peso en la alimentación, el tabaco, alcohol, actividad física, deporte y estrés. En primer lugar, vamos a tratar la situación familiar. Indicaros que los datos que vamos a comentar están basados en el estudio realizado por un buscador de seguros. Según este estudio, los solteros viven menos tiempo que los casados. Curioso, ¿no? ¿Y qué explicación puede tener esto? Pues se debe al hecho que los casados probablemente son más responsables en cuanto a llevar una alimentación saludable por la familia, pueden correr menos cuando conducen y sus actividades de ocio seguramente son más prudentes. Otro dato que resulta impactante es que las personas solteras tienen un 28% más de posibilidades de morir por enfermedad cardíaca. Pero por destacar un aspecto positivo entre las personas solteras, para que no parezca que todos son malas noticias, es que la mayoría son más felices. Y es que la autosuficiencia, el disponer de más tiempo libre y tener que asumir, en general, menos responsabilidades, contribuye a ello. Comentamos ahora la alimentación y más concretamente un índice que creo que a la mayoría nos puede resultar familiar. Se trata del IMC, el índice de masa corporal, y este índice es el indicador utilizado por la OMS para identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. En este punto queremos hacer mención que este índice, para su cálculo, no tiene en cuenta la variable sexo ni la edad. Estos factores podrían tener incidencia sobre el resultado del cálculo del IMC y si se tuvieran en consideración, cabría la posibilidad que el resultado del cálculo variara y con ello esta clasificación. Nos detenemos momentáneamente sobre el tabaco.
Creo que por todos es conocido lo perjudicial que es el tabaco para la salud, así que no me extenderé más en este sentido. Pero sí que hay un dato sobre este hábito que me gustaría subrayar. Unas cifras que destaca Sanidad, y se trata de lo siguiente. Si has fumado, si has sido una persona fumadora, para considerarte no fumador y reducir así la incidencia sobre enfermedades cardiovasculares, deben pasar como mínimo entre 5 y 10 años para alcanzar de nuevo las mismas condiciones que una persona que no haya fumado nunca. Y este periodo podría llegar a alcanzar hasta los 25 años. Yo creo que este dato da que pensar. A continuación, analizaremos el alcohol, un hábito ampliamente conocido con efectos más negativos que positivos. Pero creo que la palabra clave para que el alcohol influya de forma positiva sobre nuestra esperanza de vida es la moderación. Los datos de la OMS indican que este hábito, su consumo nocivo, es una causa destacada de fallecimiento sobre la población mundial y que impacta de forma significativa sobre las enfermedades cardiovasculares. Además, incide de forma más negativa sobre hombres que sobre mujeres. Pero también hay que poner de manifiesto un dato saludablemente positivo sobre el alcohol, y es que un consumo semanal y moderado disminuye el riesgo de infarto. Y ahora analizaremos el hábito más desconocido porque es el menos medible, el estrés. Y el estrés se define como un sistema de alerta sobre nuestro organismo. En realidad, el estrés se ha instalado en nuestras vidas, tanto en aspectos personales, familiares, como profesionales, y se han evidenciado sus efectos nocivos para la esperanza de vida. Los ejemplos más actuales que tenemos sobre el estrés los encontramos en el teletrabajo, cuando no somos capaces de realizar la desconexión laboral, es decir, que no se establece un horario, o gestionar la vida familiar y laboral en esta época de pandemia. Supongo que no hace falta extenderse y dar mucho más detalle para hacerse una idea de lo que esta conciliación ha supuesto para muchos. Y para finalizar, quería mencionar un punto que me ha resultado curioso en relación al concepto del estrés. Y es una de las tipologías emergentes en la actualidad en cuanto al estrés se refiere. A lo mejor os resulta familiar, pero ahora ya tiene nombre. Se trata del burnout y se define como estar quemado en el puesto de trabajo. Pasamos ahora a la actividad física. Según la OMS, la falta de actividad física se considera un factor de riesgo y destaca que las personas físicamente activas mejoran su sistema muscular y cardiorrespiratorio. Este hábito pone el foco sobre todo en evitar el sedentarismo sobre la población. Caminar, tareas domésticas, bailar, cualquier tipo de actividad es bienvenida. Realizar ejercicio físico no significa tener que correr maratones y sobre todo, y muy importante, no confundir actividad física con el deporte. Entre los consejos de la OMS en relación a una dieta saludable, destacamos que se deben seguir unas pautas en cuanto a la dieta, frutas y verduras, proteínas y carbohidratos. Es recomendable consumir productos ecológicos y evitar alimentos ultraprocesados. Ingerir agua un mínimo de 2 litros diarios y evitar productos de calorías vacías como por ejemplo el alcohol. Sobre tabaco y alcohol creo que tampoco no hace falta mayores recomendaciones ya que todo el mundo las conoce. Y comentaros un detalle más que en esta slide pues, hay algunas cifras más detalladas sobre cantidades recomendadas en cuanto a la dieta por si es de vuestro interés. Con respecto a los consejos sobre el estrés, la OMS marca unos estándares y entre ellos adquieren una especial relevancia el dormir entre 7 y 8 horas diarias,
mantener una buena alimentación, realizar ejercicios de relajación y buscar tiempo libre, además de mantener vida social. Y como recomendaciones en cuanto a la actividad física, de lo que se trata es de establecer una rutina con una frecuencia adaptada a la situación personal de cada individuo, así como ir al gimnasio, yoga, pilates, pero siempre tenemos que tener en cuenta las limitaciones personales. Y en este punto, en las recomendaciones de la actividad física, para darle una visión más millennial en cuanto a actividades se refiere, tenemos los smartwatch como coach motivacional y las apps de contadores de pasos como herramientas de seguimiento de la actividad. Y sobre este hábito, como última reflexión, me gustaría cerrar con la siguiente idea. Es mejor poco ejercicio que nada. Pues bien, después de que Nuria haya presentado la esperanza de vida y de haber analizado conmigo algunos hábitos de vida, ahora Emilio nos va a presentar la calculadora de la esperanza de vida. Perfecto. Buenas tardes a todos otra vez. Vale, os decía que antes de ver la calculadora os daré unas ideas, porque cuando se creó la calculadora, ya lo ha dicho Clara, la idea era dar a conocer la profesión actuarial fuera de lo que es el sector propio, y para eso está claro hay que utilizar contenidos que no sean actuariales, porque si no, no van a atraer a la gente. Y en el ámbito de la salud hay mucho que decir y vimos un hueco, porque ahí nosotros podemos ayudar un poco y se nos ocurrió la calculadora de hábitos saludables. Es decir, que tú puedas un poco valorar qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal con tu tipo de vida y que te ayuda la calculadora. Veremos cómo. Pero antes unas ideas, porque la sensación de que alguien te diga lo que tienes que hacer, pues está muy bien, pero luego uno lo hace o no lo hace y la mayoría de las veces no lo hace. Aunque pensar sí piensa que tiene que hacerlo, pero luego no lo hace. Entonces, tenéis aquí una indicación. Esta está claro que el día que se explique para grupos que no sean muy actuarios, quitaremos la fórmula y la haremos de otra forma, pero siendo una gran mayoría de economistas y actuarios, pues dejamos esta fórmula que también nos dice a veces que cualquier pequeño cambio al final se nota. Fijaros, si tú pudieras cambiar, aunque fuese una milésima diaria, lo que haces, una milésima diaria, a final del año pues tenías un cambio notable. Y si dejas de hacer esa milésima, pues porque te cansas y pasas, lo que vas a notar después de hacerlo durante un año es también una gran diferencia, en este caso negativa. Esto es un poco para pensar. Yo antes de enseñar la calculadora, os quiero hacer unos pensamientos sobre el tema de por qué cuando uno va a hacer hábitos saludables falla. Y muchas veces uno se hace planteamientos de lo que quiere hacer y no puede hacerlo. Quiero estudiar para no sé cuándo y estudio el último día. Quiero hacer la declaración de la renta en tiempo y la hago el último día. Todo es así. ¿Por qué cuando planificamos lo hacemos tan bien y por qué cuando lo vamos a hacer lo hacemos muchas veces tan mal? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y nos pasa a todos, no a una persona, a una gran mayoría de gente le pasa. Y si vas a utilizar la calculadora de hábitos saludables y ver qué cosas puedes cambiar, pues creemos que está bien hoy, por lo menos, indicar algunas ayudas para cómo conseguirlo, porque es que aunque tú sepas que tienes que hacer un poco más de deporte, no lo harás, aunque lo sepas. ¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa porque tenemos dos formas de pensar. Uno es el pensamiento a largo plazo, en el que no tienes ninguna obligación de hacerlo ahora y cuando piensas en el futuro, pues es muy cómodo hacerlo porque no lo tienes que hacer. Me levantaré temprano o comeré un poco menos o miraré lo que sea y a la hora de la verdad no lo haces. Y no lo haces porque luego hay otro tipo de pensamiento o que es el pensamiento de acción, cuando realmente vas a hacer algo. Y cuando vas a hacer algo, tus pensamientos chocan con un montón de cosas que muchas veces ni sabes que existen, pero están ahí. Y están ahí para perturbarte. En dos grandes bloques. Uno es el conocimiento instintivo que tenemos todos porque
el conocimiento instintivo lo tenemos mucho antes de ser inteligentes. Viene de cuando éramos mamíferos casi y no ha desaparecido. El cerebro va creciendo y va haciendo capa sobre capa, pero lo viejo sigue ahí. Así que lo seguimos teniendo. Tenemos un conocimiento instintivo de siempre. Y es un conocimiento que nos lleva a la supervivencia. Es el que hace que no nos gusten los riesgos, el que hace que te esfuerces lo mínimo, porque así conservas energías para el futuro y puedes sobrevivir, el que te hace que cubras las necesidades básicas con urgencia, si tienes que comer o lo que sea, pues porque tienes que mantener la supervivencia, el que le gustan las recompensas fáciles o divertirse, lo que es divertido, pues se hace, y después también lo que es costumbre lo sueles hacer. Es decir, tú tienes un conocimiento instintivo que nos lleva a eso, nos lleva a no correr riesgos, a no querer el esfuerzo. Y cuando toca tu planificación normal, llevarla al día a día, te topas con ese conocimiento instintivo que está en contra, no quiere hacerlo. Entonces puede aparecer en forma de excusas. Ahora no me va bien, no tengo tiempo, no puedo dedicarle 10 minutos a gimnasia, aunque puedo dedicarle 2 horas a los medios sociales para ver Instagram, pero claro, no voy a sacar de mis 2 horas de eso 10 minutos para hacer ejercicio, por ejemplo. Este pensamiento, además, tiene que luchar contra otro bloque nuevo, también, que son las emociones. Emociones es la pereza, que no quieres hacerlo. Es decir, cuando tú planificas, todo eso no existe. Por eso se ve bien. Cuando vas a llevarlo a cabo, te encuentras que tu cerebro de acción entra en el conocimiento instintivo y se te hace complicado hacerlo. En este caso, yo solo quería dar un consejo, por si os sirve, y es que la única forma de conseguirlo es, o tienes una fuerza de voluntad de hierro, que hay gente que la tiene, gente que es capaz de controlar mucho sus emociones, es una inteligencia emocional muy fuerte y sabe hacerlo, o si no, lo que puedes hacer es cambiar lo que sea que quieras cambiar poco a poco. No tendrá lógica, por ejemplo, en deporte pensar que a partir de ahora todos los días vas a hacer 30 minutos de gimnasia porque lo harás un día y tu conocimiento instintivo se enfadará pero aguantará, pero 3 o 4 días después te dirá que esto no puede seguir. La mejor forma, por ejemplo, en este caso, sería, pues, durante un día, tú el primer día haces algo que no te lleve ni un minuto, y lo sigues haciendo todos los días durante semanas, porque en este momento no estás entrenando tu cuerpo, en este momento lo que estás entrenando es tu conocimiento instintivo. Es decir, cuando algo lo pones como costumbre, ese minuto, dentro de un mes, lo harás casi sin darte cuenta. Y a partir de entonces es cuando te tendrías que plantear que puedes empezar a hacer gimnasia, porque lo que harás es, en lugar de 1 minuto, 2 o 3. Lo digo por experiencia propia. Yo nunca he ido a hacer gimnasia y hace unos años dije, bueno, haré 10 flexiones para cumplir mi forma de pensar, para estar más tranquilo conmigo mismo que otra cosa. Y no hacían nada más. Pero un mes y pico después ya lo tienes tan asumido que dices, haré una más. Y con el paso del tiempo realmente acabas haciendo un ejercicio que ni te planteabas fuera posible hacer antes. Y sencillamente porque lo que has entrado es poco a poco, así ha cambiado tu hábito poco a poco. En otros hábitos eso no se puede hacer. Es decir, que en deporte funciona, pero por ejemplo en tabaco no se puede hacer, voy a fumar un poco menos. Hay que planteárselo de forma distinta porque ese tiene que ser de golpe. El que baja la dosis, cuando vuelve peor. Muy pocos realmente bajan dosis y se mantienen. Que ese es un consejo que os quería dar antes de empezar a ver los hábitos, porque si no, cuando los estáis viendo, muchos pensarán, bueno, pero esto no lo voy a hacer. Al final tu conocimiento instintivo ya te está preparando para no hacerlo porque él no quiere hacerlo. ¿De acuerdo? Así que por eso esta idea de la salud depende de pequeños gestos diarios. Es decir, es mejor empezar, ya lo ha dicho antes también, es mejor empezar por poco y luego ir incrementando que ponerte un plan excesivo
que no lo consigas y luego además te quede mal sabor de boca y no quieras volverlo a intentar. Así que lo mejor es primero pensar lo que vas a hacer, luego empezar muy poco a poco y al final empiezas ya a subir a donde quieras llegar. Pero yo aconsejaría que se haga así. También dicen que los que quieren comer sin sal, pues lo que casi es mejor empezar quitándote poco a poco sal que quitártela de golpe, porque es más... No fastidias tanto los umbrales que tienes de que te das cuenta de que pasan cosas. Bueno, pasamos a la calculadora. Os cuento de qué va. La calculadora funciona, las variables son las que en la presentación se han estado contando, tipo de vida, peso, tabaco, alcohol, etcétera, nacimiento y sexo. Con nacimiento y sexo se llega a la esperanza básica que tiene una persona con las tablas de mortalidad y luego con unas tablas adicionales que tienen que ver con toda la tipología esta de factores de riesgos. Lo que se hacen es, se añaden o se recargan esa esperanza de vida básica hasta llegar a hasta la estimación que llega la calculadora. Para ello nos ha ayudado también Nacional Re. Nosotros cuando hicimos la primera versión lo hicimos todo con estadísticas internacionales buscadas en internet, etcétera, y después quisimos darle, pues bueno, mejor que una revisión por más personas para que se mejorara el núcleo de cálculo. Estuvimos hablando con Nacional Re, amablemente se mostraron a ayudarnos, les pasamos todo el código y lo estuvieron mirando y nos dieron consejos y cosas que tendríamos que mejorar a la hora de interactuar con los factores de riesgo. Ellos en especial estuvieron ayudándonos con los 4 centrales, que son los que más importancia tienen. Peso, tabaco, alcohol y deporte fueron los que sobre todo estuvieron trabajando. Y después lo que vais a ver es de fondo, no sé si lo veis aquí, en la zona de derecha de la pantalla, que se ve un poco de código, pues ese es el código real que tiene la calculadora. Está hecho en PHP y está en un servidor. Entonces tú cuando haces el cálculo, los parámetros se pasan al servidor de MGS que hace el cálculo y te devuelve el resultado. ¿Qué variables pide la calculadora? Bueno, pues para el tipo de vida es bastante fácil. Solo si vives solo con hijos, con padres o amigos, pareja sin hijos o pareja con hijos. Es un poco una forma de medir qué tipo de vida tienes más o menos regular. El solo, pues ya se ha dicho, puede hacer muchas cosas. El que vive con pareja y niños, pues su vida está bastante regulada toda. Respecto a peso, muy bajo, bajo, normal, sobrepeso y sobrepeso severo. En principio, si lo miráramos con el IMC, pues el normal estaría entre 18 y 25, el bajo sería de 16 a 18 y el muy bajo por debajo de 16. Sobrepeso sería hasta 30 y más de 30 sería sobrepeso severo. Esto sería un poco, pero no hace falta ni saber estas cosas, la gente más o menos sabe por dónde anda. No, yo peso poco o estoy normal, etc. Tabaco. Bueno, no fumador, ocasional, habitual, gran fumador empedernido, el no fumador no fuma nada, el ocasional media cajetilla, el habitual 1, el gran fumador casi 2 y el empedernido más de 2. La verdad es que el fumador normalmente siempre le preguntas a un fumador lo que fuma, te dice lo normal. Aunque lo normal para él son dos cajetillas, ¿sabes? Pero es lo no normal y te crees que es un habitual. No, un habitual no es un normal empedernido es lo que es. Respecto al alcohol, aquí el cálculo es nunca un vaso diario, un vaso se entiende de alcohol, 2, 3 o 4 más. La verdad es que esta valoración requiere una explicación porque dice, bueno, ¿un vaso de qué? De alcohol, pero ¿y si es de cerveza? ¿Y si es de vino? ¿Y si es de whisky? Bueno, pues la verdad es que si vemos a continuación, esto sería un poco, como nos gustan las fórmulas, se aprovechó para ponerlas, porque pocas oportunidades tiene uno de hacer fórmulas con el alcohol. Fijaros, al final, esto es como, no digo que sea como las drogas, pero al final el alcohol tiene, cuando bebes una bebida, tiene unos gramos de alcohol. No es como la droga, es por gramos, pues tiene gramos también. Lo que pasa es que no te dicen cuando tomas una cerveza de 32 centilitros que tiene 13,2 gramos de alcohol. Te dice que tiene un 5% de graduación y la forma de saber los gramos es tú coges la graduación, la multiplicas por la bebida, pues en este caso sería 33 por el 5%, tendrías los centilitros de alcohol.
y dentro, para pasar ese alcohol en volumen de líquido a gramos, se multiplica por 8. Cada centilitro de alcohol pesa 8 gramos. Así que cuando multiplicas la graduación por los centilitros y por 8, pues sabes los gramos. Entonces, una cerveza de 33 centilitros, una lata, tiene 13 gramos. Un vino, normalmente en un vino se llena menos la copa, será como la mitad de una lata. Al final su graduación suele ser el doble, así que estás en 15 gramos. Y el whisky, que te pone mucho hielo y poco líquido, tiene 42 grados y al final te llevas 16 gramos. Esto si lo multiplicas por 7, que lo haces diariamente, estos serían los gramos por semana. 92, 105, 117, o sea, esto sería el equivalente de un vaso. Ya ves, esa es un poco la idea de la calculadora. Un vaso da lo mismo al final si es una lata de cerveza, un vaso de vino o un vaso de whisky, porque si bien es más potente, hay menos cantidad. Y luego al final resulta que la cantidad en gramos es más o menos parecida. Ya de rebote, ya que teníamos los cálculos, no nos hemos parado y hemos querido saber, pues cada gramo, cuántas calorías tiene. Un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías. El azúcar tiene 4, o sea, tiene el doble de kilocalorías que el azúcar, y la grasa tiene 9. O sea, la grasa esta que tenemos alrededor del abdomen, pues tiene bastante calorías incluidas. Deciros que un azucarillo de 8 gramos tiene el equivalente de 16 kilocalorías. Bueno, aquí lo veis, si son el azúcar 8, 4 por 4, 16. Por lo tanto, una lata de cerveza pues tiene estos azucarillos en kilocalorías. 5, 7 y 8 y pico. Esto es un poco un cálculo. Si ya de rebote que sabes calcular los gramos por bebida, los divides por tu peso por 0,7, pues tendrías una idea de qué grado de alcoholemia puedes llegar a tener. 0,5 es multa, ya lo sabéis. 2 gramos por litro desorientación, 4 coma etílico y 5 muerte. Aunque encontraron un vasco con 4 y pico, es el señor que ha dado una tasa más alta y no sabía por dónde andaba, pero no estaba muerto ni en coma, estaba casi, que debía estar en coma, pero no estaba. De acuerdo con el tema del alcohol, ya podéis aquí de paso, podéis calcular las calorías que tiene. Deciros otra cosa, por curiosidad, que cuando se calculan las kilocalorías de un alimento, de cualquier cosa, ¿cómo se hace? Se pone en un sitio controlado y eso que se quiere medir se quema y se mide cuánta energía desprende. Entonces, todo lo que se mide, cuando se dicen tantas kilocalorías, es eso, es la energía que desprende cuando se quema. Está claro que el alcohol, mirado así, es normal que tenga muchas más calorías que el azúcar, porque tú te imaginas quemando el azúcar o quemando alcohol y que va a arder más. Pues está claro que el alcohol. Fijaros la grasa también. Cuando se quema la grasa arde y suelta un montón de kilocalorías. Bueno, seguimos. Respecto al deporte, competición, regular, poco, muy poco, nada. En este caso, el regular podrían ser 6.000 pasos al día. Aparte de nada, es muy difícil no hacer nada. Siempre al final todo el mundo dice muy poco o poco. Fijaros que los colores indican qué riesgos son peores. El de competición está bajo, porque la gente que hace competición se machaca tanto al cuerpo que su sistema inmunitario suele estar deficitario. Por eso realmente los que hacen deporte de competición de salud no están tan sanos como alguien que hace deporte regular. Y respecto al estrés, que ya nos lo han contado también, las variables que... bueno, aquí había un aviso. Si no sacas tiempo para el ejercicio, terminarás sacándolo para enfermedad. Bueno, esto es una decisión que podéis tomar en qué queréis dedicar el tiempo. La verdad es que esta frase a nadie le va a preocupar porque el ejercicio lo va a hacer en el futuro y la enfermedad en el futuro, y su conocimiento instintivo, el yo de hoy, eso no le preocupa porque hoy no lo va a vivir. Así que le trae sin cuidado. Respecto al estrés, nunca, casi nunca, ocasional, con frecuencia y permanente. El estrés, bueno, ya sabemos lo que es el estrés. Es cierto que existe una nueva categoría de enfermedad, incluso en manuales internacionales de todas las enfermedades la están colocando, el burnout.
Y deciros que el estrés, la razón de que sea tan malo es que cuando estás en estrés el cuerpo se está preparando para la acción. Y cuando el cuerpo se prepara para la acción hay un montón de cosas que deja de hacer. Cuando se prepara para la acción, cierra determinados conductos sanguíneos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque en una situación de acción igual resulta herido o tiene que correr o tiene que luchar. Entonces el cuerpo instintivo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la digestión lo para. Porque la digestión no es importante, el tema es sobrevivir en los próximos minutos. La digestión es cosa de horas y para mañana. Entonces, hay un montón de actividad del cuerpo que en casos de estrés se ralentiza y entonces quien tiene estrés pues tiene mala digestión, se le cae el pelo, porque también el tema del crecimiento del tema capilar tiene que ver, que es un tema que se cierra. Pasa un poco cuando cuando te ponen los medicamentos contra el cáncer, que también todas aquellas células que van muy rápidas también se paran y se cae el pelo. El estrés tiene estas consecuencias, es decir, tu cuerpo no está funcionando normal. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos y terminaremos. En principio, aquí tenéis un señor que nació en el 72, es hombre, le veis ahí la foto. Por curiosidad os diré que esa foto es de un señor que no existe, está generada por ordenador. Pero en este caso la cara es aleatoria. Este señor no existe, eso no está generada por inteligencia artificial. Vale, lo digo porque no son datos de una persona lo que estamos viendo. Pareja sin hijos, tiene sobrepeso, no fumador, etcétera. Es decir, esto lo vamos a ver en la calculadora. Le da una esperanza de vida de 72 años. Deciros con la esperanza de vida, recordar siempre que esta calculadora y siempre que hemos estado trabajando con la esperanza de vida tiene mucha dispersión. Es decir, que una persona, por ejemplo, de 40, que tiene una esperanza de vida de 80, el 50% de todas las muertes van a ocurrir desde los 70 hasta los 90. Es decir, que solo es un punto intermedio. Esta edad lo que está diciendo es que en el 50% de casos vivirás más o vivirás menos. No te está diciendo que vas a vivir 72 más menos un año. En todo caso, lo que te está diciendo es vivirás 72 más menos 10 años. Lo digo para quitar un poco también el tema trágico de ver el número, que parece uno que va a morir en esa edad. No, la edad media lo único que te dice es el punto medio y hay que tener claro eso. Si lo viéramos, esto serían por cuartiles. Este sería el segundo y tercer cuartil, es decir, que el 50% de todos los fallecimientos ocurren en más o menos 10 años respecto a medida que la edad es mayor, esta dispersión va disminuyendo, como es lógico. Y al final pues acaba siendo pues de 5 años, una cosa así. Pero hay que tener claro que la esperanza que da es un número próximo de la esperanza de vida que realmente tendrá uno. Bueno, para ver la calculadora, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la web del colegio. Esta es la página web del colegio. Entonces, tenemos aquí el link que lleva a la calculadora. Le damos y se abre la calculadora. Esto es el formulario de entrada. Aquí agradecemos la colaboración de National Red y aquí lo que se ponen son los datos que tenía este señor. Este señor que nació en el 72, era de la generación X. Lo que pasa es que este señor era de la generación X y que para esos hombres. Las mujeres sería generación XX. Vale, es un chiste malo. Aquí es hombre. Aquí tenemos el tipo de vida, era casado con hijos. El peso, perdón, era sin hijos. El peso tenía sobrepeso. Respecto a tabaco no fumaba, en alcohol 2, en deportes poco y en estrés mucho. Y cuando se le da, salía 72. Bueno, esta calculadora deciros que cuando se cambia un parámetro, ya da directamente el cálculo. Es decir, si este señor se quedara sin estrés, pues ganaría 2 años. La verdad es que no se puede jugar mucho así, porque, por ejemplo, el de arriba, que es el deporte, dice, si hiciera deporte, 3. Parece que gana poco haciendo deporte. Y si no hiciera nada, 67, pierde años.
pero todas las variables en sí tienen cierta relación. Es decir, que el hecho de que baje poco en deportes tiene que ver con que en el resto de variables tiene esta configuración. No solo hay que pensar que es el deporte independientemente del resto. A veces cuando vas mejorando varios hábitos es cuando se nota que empieza a notarse, porque si no, si tienes varios hábitos malos, uno bueno no acaba de arreglarte todo lo demás. También es cierto que en todo se marcó lo que era más malo y más bueno, pero en el de hábitos de vida pues optamos por dejarlo todo en gris porque parece que quedaba mal decir si es mejor que estés casado o soltero. Es decir, cada uno se organiza la vida como le da la gana y todas son buenas. Pero lo cierto es que este parámetro suele dar esperanzas de vida más altas que este. Básicamente por lo que ya os he contado antes, porque se tiene un tipo de vida más regular a la hora de que tienes que estar conviviendo con niños y le tienes que dar cierta regularidad a ellos también. Bueno, en este caso, si lo pusiéramos todo bueno, algo mejor, si este señor, no te fijaros que tenía 72, si hiciera reporte, si no tuviera nada aquí esto, incluso con pareja con hijos, si tuviera niños, 87 años, tenía 72, es decir, le faltan ahí un montón de años perdidos por determinados hábitos o características. Si empezáramos a volver a la situación original, vemos que si pasa a parejas sin hijos, vemos que lo de no tener niños, de 87, que era lo que tenía, pasa a 84. 3 años. 3 años por no tener niños. Ahora seguimos. Respecto al peso, que tenía sobrepeso, 78. Pasa de 84 a 78. El sobrepeso le quita 6 años. Ahora nos vamos a tipo de fumador, pero tipo de fumador no fumaba. En alcohol pasa a beber 2 y lo que vemos es que pasa a 75, de 78 a 75. El alcohol le ha costado 3 años. Y ahora el deporte, bueno, le va a costar un añito más. Como veríamos, le cuesta un año más y luego lo que queda el estrés que tenía mucho, le cuesta 2 años más. Esto sería un poco los pesos o un poco los efectos de los distintos factores de uno u otro. Esto tenemos el otro caso, y con este terminaría el ejemplo. El otro caso sería una chica. No os digo los datos, pero no los muestro porque me toca salir de la calculadora, volver al PowerPoint para enseñaros. Es una chica, nació es muy guapa, da lo mismo, está generada aleatoriamente por inteligencia artificial. Nació en el 93, una millennial, bueno, vamos escribiendo lo que tenía. En el 93, mujer, tipo de vida vivía sola, peso era normal, tabaco ocasional, alcohol 3, 2, perdón. Deporte era muy poco y el estrés era casi nunca. Y le salían 79 años. Esto es lo que le daba y al final dices, pero bueno, una chica joven, 79 años es poco. Bueno, vamos a ponerlo todo bien. Bueno, todo bien, incluido la situación familiar, que ya veremos también. Normal, este es normal, le ponemos aquí normal, regular, nunca. Le salen 96 años y estaba en 79. Si empezamos a ver, por descuentos de factores, estaba sola, ha pasado de 96 a 92. Ha perdido 4 años por el tema situación familiar. Bueno, el siguiente paso sería el peso, que estaba normal, no pasa nada. En tipo de fumador estaba en ocasional. Vemos que pasa a 84. Fijaros lo que le gasta el tabaco. No hay nivel pequeño de tabaco. Se dice que fumando poco la esperanza de vida no mejor no se va a notar y se nota. Es decir, al final el tabaco, aunque sea poco, se nota bastante. El alcohol
tenía 2, perdón. Vemos que pasa a 81, le ha caído 3 años más por el tabaco, y de deporte, como no hacía nada, pasa a 80 y le ha caído 1. Y después, por la situación de estrés, que lo tenía casi nunca, llega a los 79. Este es un poco un recorrido de por dónde se le han ido esos años con sus hábitos de costumbres. Bueno, en principio, hasta aquí queda la presentación de la calculadora. Me pasa un minuto. Te paso a ti. Está genial, Emilio. Un minuto, pero vamos, súper bien. Gracias, Emilio. Gracias, Lidia. Gracias, Nuria. La verdad es que es fantástico y nos da la oportunidad de entender mejor la esperanza de vida y saber transmitir todo esto.